Ok, voy a realizar un experimento antes de comenzar con esta segunda parte del tema 6.2. Recuerden que les dije que en cada video haré al menos un experimento. Vamos a verlo. Ok, para llevar a cabo esta reacción química, ocuparé un refresco que todos ustedes conocen. Vaciaré un poco de refresco de cola en este vaso de precipitados y le agregaré un compuesto químico llamado hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es mejor conocido como cal hidratada o cal apagada, y algunas de sus múltiples aplicaciones son las siguientes: en odontología como bactericida para proteger y fortalecer a los dientes a la hora de realizar una endodoncia, en construcción para producir yeso y cemento, en la industria alimentaria para purificar el azúcar y en tratamiento de aguas para eliminar los residuos sólidos. Veamos lo que sucede cuando añadimos un poco de hidróxido de calcio al refresco. Observen cómo el hidróxido de calcio reacciona con todas las sustancias que le dan el color al refresco, produciendo compuestos químicos nuevos insolubles en agua y los cuales caen al fondo del vaso. La pregunta es para ustedes: ¿cómo se llama el tipo de manifestación química que ocurre durante esta reacción? Bueno, ahora sí, para continuar con el tema, recordemos lo siguiente. El coeficiente es el número que se antepone a una fórmula química, el coeficiente. Y este coeficiente que yo le ponga detrás de la fórmula química va a modificar los átomos de todos los elementos que hay en el compuesto químico. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto químico que es CuSO4, que ustedes saben que se llama sulfato de cobre, estamos hablando de un compuesto químico ternario. ¿Por qué ternario? Porque consta de 3 elementos que son cobre, azufre y oxígeno. Todo esto es una sola molécula. ¿Por qué? Porque no hay ningún coeficiente en la parte de atrás de la fórmula química que me diga lo contrario. Entonces, voy a dibujar la molécula de sulfato de cobre, pero esto obviamente ustedes no lo van a realizar. Lo pueden escribir, pero no es algo que les voy a pedir que hagan, porque solamente es para que ustedes entiendan el concepto de coeficiente. Esta es la molécula del sulfato de cobre. Si contamos los átomos que hay de cada elemento, vemos que hay de cobre hay nada más un átomo, que sería este de aquí. De azufre tenemos este átomo central de aquí que nos indica que solamente es un átomo de azufre, mientras que de oxígeno tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces 4 átomos de oxígeno. Ahora, si yo tuviera 2 moléculas de sulfato de cobre, entonces tengo algo así, otra molécula en la parte de abajo, supongamos, y entonces ya tendría que cambiar la cantidad de átomos que tengo de cada elemento. Entonces, antes tenía un átomo de cobre, ahora voy a tener 1 y 2 átomos de cobre, efectivamente, 2, mientras que de azufre voy a tener 1 y 2 átomos de azufre, es decir, el doble. Y por último, de oxígeno, si yo tenía 4 átomos de oxígeno, porque aquí está el 4 delante de la O, ahora, si yo los cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 átomos de oxígeno. Obviamente, para evitarme el estar haciendo las estructuras, las moléculas, solo debo de utilizar únicamente la fórmula. ¿Cómo lo utilizo? Nada más multiplicando cada elemento por el coeficiente, el número en rojo que está fuera de la fórmula química. Es decir, que un cobre, este es un cobre porque no tiene ningún subíndice, multiplicado por 2 me da 2. Un azufre, obviamente este 4 que está delante del oxígeno no afecta a azufre. Este
azufre, que es 1 nada más, multiplicado por 2, me da 2. Mientras que los 4 oxígenos multiplicados por el 2 de afuera me dan 8. Así de sencillo. Habrá ocasiones en las que nos encontremos con fórmulas como la siguiente. Este se llama sulfato de aluminio. ¿Qué hacemos aquí? Que no nos confunda el paréntesis. Los paréntesis siempre van a encerrar a un conjunto de elementos. En este caso, está encerrando a todo el SO4. Es decir, todo lo que hay dentro del paréntesis se considera como un grupo. Pero ¿por qué tiene paréntesis? No voy a tocar el tema aquí porque ya lo veremos más adelante. Lo que quiero que entiendan ahorita es que todo grupo que está encerrado entre paréntesis se va a multiplicar primero por el subíndice que está afuera del paréntesis. Todo el grupo se multiplica por el subíndice de afuera del paréntesis. Obviamente, si hay un paréntesis, tiene que haber a fuerza un número afuera, porque si no, entonces no tendría caso que se pusiera el paréntesis. Entonces, en este caso, SO4 es el grupo que se encuentra encerrado entre paréntesis y afuera hay un 3. Quiere decir que en total tenemos un azufre por 3 es igual a 3. 4 oxígenos por el 4 que se encuentra a su derecha, que nada más me afecta al oxígeno porque se encuentra directamente delante del símbolo, sin paréntesis. Ese 4 me indica que dentro del paréntesis hay 4 átomos de oxígeno, lo cual se va a multiplicar por el 3 que está afuera del paréntesis. 4 por 3 me da 12. Tengo 12 átomos de oxígeno. Entonces, todo este grupo se tiene que multiplicar por el número de afuera. Mientras que aluminio, que vean que se encuentra afuera del paréntesis, este aluminio de aquí se encuentra afuera, tiene un 2 directamente a su derecha. No hay ningún paréntesis que lo separe. Entonces tenemos 2 átomos de aluminio. Este otro se llama hidróxido de calcio, CaOH2. Ven que hay oxígeno e hidrógeno dentro del paréntesis, ¿no? ¿Y afuera qué hay? Afuera del paréntesis, pues hay un número 2. Este 2 me va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, no al calcio, nada más a lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, yo aquí tengo 2 oxígenos y tengo 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque se multiplica un hidrógeno por 2 y un oxígeno por 2, por el 2 de afuera. Mientras que de calcio, obviamente nada más voy a tener 1, porque el calcio se encuentra afuera del paréntesis, entonces no tiene por qué afectarle el 2 que está afuera. El 2 nada más afecta a lo que está dentro del paréntesis. Ahora, si yo tengo algo como esto, este es hidróxido de aluminio. Evidentemente aquí hay 3 moléculas de hidróxido de aluminio. Vean que ahora tengo un coeficiente 3. Este 3, que me indica, como les digo, que son 3 moléculas de aluminio, me va a multiplicar a todo mi compuesto. Entonces, de aluminio tengo 3 átomos. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula tengo un átomo, el cual se multiplica por este 3. Ahora, ¿cuántos tengo de oxígeno? Tengo 1 adentro del paréntesis. Hay un 1 invisible adentro del paréntesis. Debe de ser 2 elementos diferentes, oxígeno e hidrógeno, OH. Entonces hay un 1 después de la O. Y este 1, primero, antes de multiplicarlo por el coeficiente, lo voy a multiplicar por el 3 que está afuera del paréntesis. Y una vez que ya lo multiplique, que evidentemente me va a dar 3, ahora sí, este 3 lo multiplico por el 3 de afuera, por el coeficiente. Entonces me da 3 por 3 es igual a 9. Tengo 9 átomos de oxígeno dentro de este compuesto químico, mi molécula. Lo mismo ocurre con hidrógeno. Tengo un 1 invisible después del hidrógeno, y el cual se multiplica por el 3 que está afuera del paréntesis, y este resultado que me da evidentemente 3 se va a multiplicar por el coeficiente para que me dé
9 también. Tengo 3 átomos de aluminio, tengo 9 de oxígeno y tengo 9 de hidrógeno. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis se multiplica por lo que está a la derecha de este paréntesis y luego por el coeficiente. Entonces, si fuera este compuesto que se llama fosfato de calcio, vean que de calcio tengo dentro de la fórmula 3 átomos que multiplicados obviamente por el coeficiente de afuera me da un total de 15 átomos. Vean que lo multipliqué por el coeficiente nada más porque el 2 que está afuera del paréntesis me afecta nada más a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, de fósforo que se encuentra adentro del paréntesis y nada más tiene un átomo dentro del paréntesis, se va a multiplicar por el 2 que está afuera del paréntesis, dándome 2 átomos de fósforo. Y luego este 2 se multiplica por el 5 que está como coeficiente. 2 por 5 me da 10. Tengo 10 átomos de fósforo. Mientras que de oxígeno tengo adentro del paréntesis 4 átomos de oxígeno, los cuales multiplicados por el 2 de afuera me dan como resultado 8. Eso dentro del paréntesis, evidentemente, ya multiplicado por el coeficiente. Y ahora sí, lo que me salió de esa multiplicación, entonces sí se multiplica por el coeficiente, por 5 en este caso, y me da 40 átomos nada más del elemento oxígeno. Ahora sí, vamos con el balanceo. Es importante que sepamos contar los átomos porque si no, no nos va a salir. Recuerden que el subíndice siempre se multiplica por el coeficiente. Comenzamos con uno sencillo. En este caso, haremos reaccionar hipotéticamente a óxido de sodio con agua. Esto nos va a producir un compuesto que ya vimos que se llama hidróxido de sodio. Así se produce hidróxido de sodio. Es una de las maneras, haciendo reaccionar el óxido de sodio con el agua. Entonces, recuerden que NaOH, hidróxido de sodio, es la sosa cáustica. Ahora sí. Primero, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir la ecuación en dos partes. Ya está. ¿Qué dos partes son? Los reactivos y los productos. Como un ejercicio mental hay que escribir siempre reactivos y productos para que no se nos olvide que cuál es cuál. Ahora sí, vean que esta ecuación tiene 3 elementos químicos diferentes. Las que vimos en el video anterior tenía nada más 2 elementos químicos diferentes. Vamos a enlistarlos comenzando siempre con los metales, Na y Na, que son sodio. Después me voy a seguir con los hidrógenos y por último con los oxígenos. En realidad no importa con qué elemento comencemos, si metales o no metales. Esta es una sugerencia, siempre comenzar con metales, luego con no metales. Pero siempre hay que dejar al final los hidrógenos y luego los oxígenos. Porque además hay veces que al balancear los metales y no metales, los oxígenos y los hidrógenos se balancean automáticamente. Ya a la hora de contar, ya nos queda balanceado. Entonces, vamos a hacerlo así. Primero vamos a contar sodio y vamos a ver si está balanceado. Si está balanceado, nos seguimos con hidrógeno. Si no está balanceado, lo balanceamos. Vamos a ver, en este caso tenemos dos átomos de sodio en el lado izquierdo y un átomo de sodio en el lado derecho. O sea, en productos. Está desbalanceado, entonces tenemos primero que balancear antes de seguir con hidrógeno y oxígeno. ¿Qué hago para tener igual el mismo número de átomos en productos que en reactivos? No puedo quitar un sodio de aquí. Recuerden que no se puede modificar subíndices. Entonces lo que se puede hacer es igualarlos, es agregar coeficientes. Entonces, si yo tengo a la izquierda en reactivos 2 átomos de sodio, entonces a la derecha voy a escribir un 2 para poder tener igualmente 2 átomos de sodio. Vamos a borrar este 1 que pusimos al principio, así vamos a hacerle. Vamos a borrarlo y vamos a escribir un 2. Por eso los números que escribamos hay que hacerlo con lápiz. Ahora ya tengo 2 átomos de sodio y 2 átomos de sodio. Ya que está balanceado, ahora sí me voy con hidrógeno, que es el que sigue. Hidrógeno tengo yo a la derecha 2
átomos, mientras que a la izquierda tengo 2 átomos. Ya está balanceado, así que me voy a seguir con el oxígeno. Tengo a la izquierda, vean que en óxido de sodio yo tengo un átomo de oxígeno. Y en el agua, en H2O, tengo un átomo de oxígeno. Entonces, quiere decir que yo tengo en total 2 átomos de oxígeno. Mientras que a la derecha, en NaOH, aquí yo tengo un átomo de oxígeno que multiplicado por el coeficiente que yo puse afuera, este número 2 aquí, me da 2 átomos de oxígeno y ya se encuentra balanceada la ecuación, solamente poniéndole un 2 en el NaOH. ¿Lo ven? Vean cómo se balanceó automáticamente al balancear el sodio. Algunos así va a pasar y otros al agregar un coeficiente se nos va a desbalancear otro elemento y vamos a volver a regresar y así vamos a hacer. Vamos a probar con otro ejemplo. Tengo ahora esta fórmula en la que haría reaccionar el elemento potasio con agua. Es una reacción violenta que produce hidróxido de potasio y además libera un gas. Yo lo voy a marcar aquí que es como un gas. Libera un gas que en este caso es hidrógeno, el cual es irritante para nuestro sistema respiratorio. Entonces vamos a ver si está balanceada la ecuación. La divido en dos partes. Recuerden que son reactivos y recuerden que son productos. Enlistamos primero metales, que es potasio y potasio, después hidrógenos y después oxígenos. Es una reacción muy parecida a la del sodio, solamente que en este caso se libera hidrógeno. Entonces vamos a contar primero potasio. Tengo en el lado de los reactivos un átomo de potasio, ¿sí? Y en los productos tengo un átomo de potasio. Ya está. Me voy entonces con hidrógeno. Tengo en los reactivos 2 átomos de hidrógeno y en los reactivos tengo 1 en el KOH y tengo 2 en el H2, lo cual me da en total 3 átomos de hidrógeno. Tengo 2 y tengo 3. ¿Qué hago aquí para poder balancear? Primero voy a dar prioridad a un compuesto químico que tenga hidrógeno, cualquiera de los 3, pero tratando de que no afecte a otro elemento químico. Si no hay de otra, entonces lo hago, pero si se puede poner un coeficiente que no me afecte a otros elementos, pues mejor. Primero comienzo por esa posibilidad. Vean que yo tengo en el agua hidrógeno y oxígeno, entonces vamos a descartarlo. Tengo en KOH potasio, hidrógeno y oxígeno. Imagínense si yo pongo aquí un coeficiente, se me va a alterar toda la ecuación. Y la que sigue, aquí yo tengo hidrógeno solito. Yo solamente puedo agregar aquí un coeficiente y solamente me va a afectar al hidrógeno porque no hay ningún otro elemento que esté dentro de este compuesto químico. Entonces voy a modificar este H2. ¿Por cuál? ¿Por cuál lo puedo modificar? Puedo tantear. Hay que pensar antes de escribir. O escribimos y pensamos. Si yo pongo aquí un 2, ¿cuánto me da? 4. Más este de aquí son 5. ¿Puedo hacer que en el lado de los reactivos tenga también 5 átomos de hidrógeno? No, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí un 2, me da 4. 2 por 2 son 4. Si yo pongo un 3, me da 6. Se pasa. Tengo que lograr que en los dos me dé el mismo número de átomos de hidrógeno. Así que yo no puedo poner ese 2 aquí porque se me va a modificar. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Si yo pusiera un 3 a lo mejor. Si yo pongo un 3, tengo ahora 2 por 3 es igual a 6. Más 1 de acá son 7. Yo no puedo poner un número acá que me dé 7 hidrógenos. Esto se puede. Ningún número multiplicado por 2 me da 7. Números enteros no. Solamente que yo pusiera un 3.5, pero no puedo hacer eso. Tiene que ser enteros a fuerza. Entonces, es muy difícil que me dé un número par que yo pueda acomodar en el lado izquierdo. Entonces, vamos a descartar la posibilidad. Cuando pasa esto de que no encuentro el número que poner para que me den en el otro lado, vamos con la otra alternativa. Vamos ahora a modificar el KOH. Porque aquí nada más fíjense, tengo un hidrógeno. Entonces, no importa que se nos modifique el potasio y el oxígeno. Yo voy a poner un 2. Tengo 2. Ahora, en total, tengo 2 hidrógenos aquí, más 2 de acá, me dan 4. 4 átomos de hidrógeno. Ahora, ¿puedo lograr que en reactivos me dé también 4 hidrógenos?
Claro que se puede. Si yo pongo un 2 detrás del hidrógeno, se multiplica 2 por 2 y me da 4. 4 y 4. Otra vez, tengo 2 aquí y 2 aquí. Son 4. En reactivos tengo 2 por 2, 4. Cuando yo tanteo coeficientes y no me da, hay que tratar con otro compuesto que tenga el mismo elemento. Si es que lo hay, obviamente. Hasta que nos tiene que dar rápido. No hay por qué tardarnos demasiado con una sola ecuación. Ahora sí, por último voy a contar los oxígenos. Si yo tengo en el lado de los reactivos, tengo 2. Porque aquí está, 2 oxígenos. Voy a contar los que están ahora en los productos. Este multiplicado por 2 me da 2. Y listo. Está balanceada mi ecuación. Solamente puse un 2 en el H2O y puse un 2 en el KOH y me quedó balanceada la ecuación. Ya está balanceado el oxígeno. Son 2 y 2. Pero vamos a regresar, vamos a recapitular otra vez. Vamos a verificar que todos estén igual de balanceados. Vamos a regresar al principio, al potasio. ¿Y qué veo aquí? Que como yo le puse un 2 detrás del KOH, se me desbalanceó el potasio. Ahora tengo 2 en el lado derecho y tengo 1 en el lado izquierdo. ¿Qué hago? Escribir un 2 y ya se me balancea. Así que esto no es nada del otro mundo, es algo, pues si bien puede ser un poco tedioso, la idea aquí es ir tanteando los coeficientes, por eso se llama balanceo por tanteo. Si un número no me da, se lo cambio y le pongo otro número. Vamos a ver otro ejemplo. Este es flúor que reacciona con agua y produce ácido fluorhídrico y oxígeno triatómico o un compuesto llamado ozono, O3. Entonces, divido la ecuación en dos partes, reactivos y productos. Cuento comenzando por metales. Como aquí no hay ningún metal, comienzo por no metales, que en este caso es flúor y flúor. Me sigo con hidrógenos y después con oxígenos. Siempre hidrógeno y oxígeno va al final. Entonces, cuento, tenemos 2 flúor del lado izquierdo, escribo un 2. Y tengo un flúor del lado derecho y tengo 1. Aquí yo lo escribo, pero ustedes ya saben que es 1. ¿Qué hacemos para tener 2? Simplemente donde está el flúor, escribo un coeficiente 2. Y de esta manera ya tengo 2. Si ya escribí el 1, lo voy a borrar y voy a escribir el 2. Entonces ya tengo balanceado el flúor. ¿Qué voy a hacer ahora? Me sigo con hidrógeno. Tengo en los reactivos 2 hidrógenos. Aquí están los hidrógenos y tengo los productos 2 hidrógenos. Ya está balanceado. 2 y 2. Ahora oxígeno. Vean, tengo en los reactivos un oxígeno y tengo en los productos 3 oxígeno. Voy a escribir el más alto, que es 3. ¿Y qué hago para tener 3 en los reactivos? Simplemente escribir un coeficiente que multiplicado por el 1, por este 1, me dé 3. O sea, un número 3 como coeficiente. Y ya tengo entonces 3 átomos de oxígeno. Pero como yo puse un 3 detrás de un compuesto químico formado por 2 elementos, ¿qué pasa? Que se modifican el otro elemento, que en este caso es hidrógeno. Entonces me regreso con hidrógeno y ya no voy a tener 2. Ahora voy a tener 2 por 3 es igual a 6. Lo mismo debo tener en los productos. Debo tener 6 hidrógenos. Por lo tanto, borro este 2 y borro el 2 que le había puesto en hidrógeno. Lo voy a borrar y voy a agregar entonces un 6. Ya tengo ahora 6 hidrógenos. Pero como agregué el 6 en un compuesto químico que también tiene flúor, ¿qué pasa? Que también se va a modificar el flúor y ya no voy a tener 2, sino voy a tener 6. Así es esto. Si yo agrego un coeficiente atrás de un compuesto químico, se modifica todo. Y por eso hay que hacerlo con lápiz, porque tengo que ir borrando y modificando y volviendo a escribir hasta que me quede bien la ecuación. Todos los números que pongamos es por algo, no es de que, ay, ya lo borré, ¿para qué lo puse? No, todo sirve por un momento, temporalmente. Entonces, ya tengo 6 flúor en el lado derecho, pero en el lado izquierdo tengo nada más 2 flúor. Aquí está, 2 átomos de flúor. ¿Qué hago? Escribir un coeficiente que multiplicado por este 2 me dé este 6 de acá. ¿Cuál es? 3. 3
por 2 me da 6. Y así ya tengo balanceado el flúor. 6 y 6. Ahora sí, voy a verificar el hidrógeno, que no se me haya desbalanceado. Tengo 2 por 3 igual a 6. Y en productos tengo 6, 6. Entonces me sigo con oxígenos. Ahora sí, tengo un oxígeno en el agua multiplicado por 3, perdón, me da 3. Tengo 3 oxígenos aquí multiplicado por 1, pues obviamente ves 3. Y ya está balanceada mi ecuación. Obsérvenla y analícenla. Póngale pausa al video. Ok, ahora tengo esta otra ecuación química. Se ve complicada, pero no lo es. Es nitrato de aluminio que reacciona con ácido sulfúrico y produce ácido nítrico y sulfato de aluminio. Ahora vamos a manejar en total 5 elementos químicos, no 2 ni 3, 5. Dividimos primero la ecuación en 2 partes y ya está. Comenzamos enlistando los elementos que sean metales. ¿Cuáles son metales? Solamente aluminio. Entonces escribo aluminio y me sigo con los no metales. ¿Cuáles son no metales? Nitrógeno y azufre. ¿Con cuál comienzo? ¿Cuál enlisto primero? El que sea, puede ser el que sea. Yo voy a poner primero el que está en el primer compuesto, que es nitrógeno, y luego azufre, en orden. El orden no importa siempre y cuando al final dejemos a los hidrógenos y a los oxígenos. Siempre debe ir H y luego O. Entonces contamos el primer elemento, que es aluminio. Tenemos en el lado izquierdo en reactivos un aluminio y en productos tenemos 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder tener 2 aluminios también en el lado izquierdo en los reactivos? Escribir un número 2 y ya está, 2 y 2. Ahora seguimos con nitrógeno. Tenemos dentro del paréntesis que corresponde a nitrato de aluminio, tenemos un nitrógeno que multiplicado por 3 me da 3. Y luego multiplicado por el coeficiente me da 6. Entonces 3 por 2 es igual a 6. Mientras que en los productos tenemos un solo nitrógeno, que es este. El 3 le corresponde a oxígeno, así que no cuenta. Entonces tenemos un nitrógeno. ¿Qué hacemos para poder tener 6? Escribimos el coeficiente 6 detrás del HNO3, que es ácido nítrico. Entonces, ahora sí tenemos 6. Me sigo con el azufre. Tenemos en el ácido sulfúrico, H2SO4, tenemos un azufre, un átomo de azufre. El 4 corresponde a oxígeno. Entonces, tenemos un átomo de azufre y en los productos tenemos un azufre dentro del paréntesis y afuera tenemos un 3. Multiplicamos este azufre por 3 y nos da 3. 3 y 1. ¿Qué tengo que hacer para tener 3 igualmente en los reactivos? Escribir este 3 detrás del H2SO4. 3 y así ya tengo 3 azufres. Ahora vean que ninguno de los números que pusimos afecta ni a aluminio ni tampoco afecta a nitrógeno, solamente afecta a azufre. Entonces me sigo con los hidrógenos. Tengo en el lado izquierdo en los reactivos el hidrógeno que está aquí. Este hidrógeno multiplicado por 3 me da 6. Ahora veo en los productos y vean cómo ya se me balanceó automáticamente. Ya tengo 6 hidrógenos, por lo tanto escribo 6. Y en cuanto al oxígeno, igual vamos a contar. Tengo el nitrato de aluminio, un O3 adentro del paréntesis. Este O3 de aquí. Este O3 se multiplica por el 3 de afuera y después por el 2 que está como coeficiente en el compuesto. Entonces lo voy a hacer. Multiplico 3 por 3 y me da 9. Ahora este 9 que me dio aquí lo multiplico por el coeficiente 2 y entonces tengo ya 18. Voy a poner este 18 en la parte de arriba del compuesto. Aquí está, 18, para acordarme que tengo 18 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el segundo compuesto, en el ácido sulfúrico, tengo otro oxígeno. Aquí está, este oxígeno de aquí. Entonces, aquí tengo 4 átomos de oxígeno que multiplicados por el 3 de afuera, que está como coeficiente,
me da en total 4 por 3, 12. Y sumando estos dos números, 18 más 12 oxígenos, me da 30 oxígenos. Ahora, en el lado derecho contamos. Igual en los dos productos tengo oxígeno y oxígeno. Entonces, el primero multiplico este 3 por el 6 que está como coeficiente y me da 18. Mientras que en el segundo tengo un 4, un O4 que multiplicado por 3 me da 12. 18 más 12 me da 30. Y automáticamente cuando yo balanceé aluminio, nitrógeno y azufre, se me balanceó el hidrógeno y se me balanceó también el oxígeno. Lo que quiero que vean aquí es cómo tenemos que ir modificando los coeficientes si no nos sale. Vamos elemento por elemento. Si se nos desbalancea uno, como quiera vamos a regresar a él para volver a balancearlo. Obviamente hay unas ecuaciones que no se pueden resolver con este método de balanceo por tanteo. Hay otros métodos como el balanceo por método redox o el balanceo por el método algebraico. Esos no lo veremos porque son un poco más complicados para hacer, pero son incluso mucho más efectivos que el balanceo por tanteo. La tarea que yo les voy a dejar van a ser ejercicios que se puedan resolver con el balanceo por tanteo. Por ahora es todo y nos vemos en el próximo tema, que es el 6.3, que sé que les va a gustar. Es tipos de reacciones químicas y en él veremos algunos experimentos. Hasta la próxima.